Hola a todos, en este video vamos a tratar sobre el desarrollo de una prueba de hipótesis utilizando la herramienta PHSTAP. En un video que hice sobre las pruebas de hipótesis ya lo había implementado, pero no lo hice con el fin de explicar cuál era el uso del programa o la aplicación. En este caso estaré desarrollando la prueba de hipótesis con fines de mostrar cómo podemos aplicar este programa o esta aplicación para que en adelante tengamos en cuenta el uso de esta aplicación. También ya había cargado un video en el cual muestro cómo descargarlo, incluso lo comparto para que ustedes lo puedan instalar y lo puedan agregar a su Excel. Entonces, bien, para hacer el desarrollo no me voy a detener tanto en explicar cada una de las cosas que ya expliqué en aquel video de pruebas de hipótesis, sino que iremos más directamente al uso del programa. Entonces veamos, aquí en la hipótesis lo que se quiere probar o contrastar es que la muestra o el dato, los datos recopilados en esta muestra es igual a 35.000 lempiras, pero recordando de que la estimación la estamos haciendo a la población, o sea que en realidad que nuestra población de economistas tienen un sueldo promedio de 35.000 lempiras aproximadamente. Bien, entonces, como es un test de una muestra, tendríamos que venir por acá, esta opción, One Sampling Test. Luego tendríamos que seleccionar la prueba adecuada, que sería o Z o T, porque es para una media o promedio. Y si estuviésemos trabajando con una prueba de hipótesis para una proporción, tendríamos que utilizar esta opción Z para la proporción. Ahora bien, ¿cuál utilizar? Si Z o T. Bien, todo va a depender de qué información tengamos. Si nosotros estamos realizando un estudio, una investigación en la cual disponemos de información previa, por ejemplo, datos que calcula alguna institución y podemos disponer de esos datos históricos, entonces podríamos quizás calcular una varianza, tener conocimiento del comportamiento de esa población en base a su variabilidad. Entonces, de tener conocimiento de dicha población, podríamos utilizar la prueba Z, pero difícilmente suele ocurrir eso. Cuando hacemos estadística, generalmente lo hacemos con la población que prácticamente para nosotros es desconocida, hacemos levantamiento de información y a partir de ello es que nosotros generamos nuestras estadísticas. Entonces, lo que tendríamos que utilizar sería la prueba T para una muestra, ya que usualmente no disponemos de información. ¿Y qué información es la que andamos buscando? Prácticamente la variabilidad de la distribución que estamos, de la característica que estamos analizando. Entonces, aquí yo asumo de que no tengo información previa, que nadie calcula el sueldo de los economistas para así disponer de esos datos y conocer la variabilidad de esa característica de la unidad de análisis. Entonces tomaré la prueba T para una muestra. Y como les digo, usualmente eso suele ocurrir. No conocemos la variabilidad o la varianza de la distribución, que no depende tanto, bueno, dicen, prueba T, estudien para muestras pequeñas. A veces no depende tanto de si es muestra pequeña o no, sino que si conocemos la varianza o no. Esa sería nuestra limitante para saber si vamos a utilizar T o Z. Porque recuerden de que cuando calculamos el tamaño de la muestra, usualmente los tamaños de la muestra, si no conocemos o si no tenemos un factor de corrección de la población, o sea, si no tenemos n mayúscula, el tamaño de la muestra aproximadamente va a andar en 385, si no, con varianza desconocida también. Entonces, 300 es bastante muestra en comparación a las 30 que podríamos analizar con la prueba T. En todo caso, siempre haríamos la prueba T a pesar de tener 385 datos o elementos de nuestra unidad de análisis. Y si no conocemos la distribución de la varianza de esa característica, entonces tendríamos que utilizar T siempre. Por lo tanto, no depende del número de elementos que tengamos en nuestra base de datos, sino que
depende más si tenemos conocimiento de la distribución en cuanto a la varianza se refiera. Ahora bien, ya teniendo en cuenta de que es el estadístico T, vamos a seleccionar o vamos a empezar a ingresar los datos que necesitamos para hacer el contraste. Según el programa lo requiere, vemos que me pide que plantee la hipótesis o que haga introduzca el valor que se va a probar en la hipótesis nula, que es 35.000 lempiras, que es la moneda de mi país. Luego el nivel de significancia, en este caso 0.05, porque usualmente se trabaja con ese nivel de significancia que a veces o que está estrechamente ligado a la significancia o al error con la cual nosotros hemos decidido hacer nuestras estimaciones, que es 5%. O sea que está bien ligado al tamaño de la muestra, ¿cierto? Cuando hacemos la estimación para el tamaño de la muestra, nosotros solicitamos de que las estimaciones sean con cierto nivel de error. Entonces, está algo ligado a ese tamaño. Ahora bien, ¿qué es este 5%? En este caso es la probabilidad que nosotros tenemos de equivocarnos a la hora de rechazar una hipótesis cuando esta hipótesis es cierta. Bueno, supongan de que en la población, si tuviésemos conocimiento de los datos poblacionales, la población sí tiene un promedio de 35.000 lempiras. Pero en este contraste, o sea que realizamos la prueba de hipótesis y las conclusiones nos dicen de que tiene que rechazarse esta hipótesis, entonces estaríamos rechazando la hipótesis cuando en realidad la población tiene en promedio o gana 35.000 lempiras. Entonces tenemos esa probabilidad de equivocarnos, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que definir de cuánto es la probabilidad. Entre más baja es mejor, pero todo va a depender del tipo de estudio. Si nosotros estamos realizando un estudio en el cual estamos probando quizás algún medicamento, obviamente la probabilidad tiene que ser bastante baja. Esto ya lo había mencionado, solamente para recordar qué significa el nivel de significancia. Ahora bien, en esta parte, estadísticos conocidos. Aquí tendríamos que indicarle al programa cuánto es el tamaño de la muestra, cuánto es el valor de la media y la desviación estándar, si tuviésemos conocimiento de esos estadísticos, y fácilmente lo podemos tener, solamente es de calcular estos datos aquí. Ahora bien, como nosotros tenemos los datos, o sea, tenemos tal vez una base de datos, podríamos llamarle a esto, y si tenemos una base de datos o tenemos los registros de los ingresos de la unidad de análisis, entonces seleccionamos esta opción, despliego con este botón y selecciono todos los datos. Ahora bien, una de las pequeñas debilidades que tiene este complemento es que no puedo seleccionarlo solamente una celda, control shift y bajar que lo seleccione todo. O sea, tengo que seleccionarlo todo de un solo. Por lo tanto, si conocemos el rango de datos, es preferible que lo escribamos acá por si tenemos muchos datos. Imagínense tener 3.000 datos, entonces vamos a tener que seleccionarlo todo, que no es cosa de seleccionarlo nada más, pero con las otras opciones de Excel solamente seleccionamos todo con las teclas. Ahora bien, como pudieron observar, dejé el rótulo, seleccioné el rótulo también de la variable para que esta opción la tenga siempre seleccionada, o sea que me tome en cuenta el nombre de la variable aquí en la primera fila. Luego, en esta opción que vamos a ver cuál seleccionamos, es para saber si la prueba es de una cola, de dos colas o de cola, si es una cola es cola inferior o cola superior. Ahora, como pueden observar, la hipótesis que vamos a realizar es para dos colas. O sea que cuando tengamos el símbolo de desigualdad, tenemos que realizar un contraste para dos colas. O sea que la distribución se va a analizar en las dos colas. Ahora bien, cuando tengamos que realizar una hipótesis para cola superior, es cuando en la hipótesis alternativa el símbolo sea mayor que.
si es cola inferior es menor que. Entonces, cuando sea desigualdad, vamos a utilizar dos colas. Entonces, recuerden, si es cola superior, si es la hipótesis que la media es mayor que, entonces utilizamos cola superior. Si la media es menor que, entonces utilizamos cola inferior. Y todo va en función de la hipótesis alternativa. Como la hipótesis de cola es para dos colas, o sea que es desigualdad, o sea que la media o que lo que nos interesa acá es medir si los promedios son distintos nada más. No queremos analizar o inferir sobre si los promedios son, si el promedio en la población es mayor o es menor a dicho valor. Entonces presionamos OK y luego tenemos los resultados. Entonces aquí ya tenemos la información de los estadísticos, del estadístico, de la estimación, del promedio de la población. Recuerden que cuando nosotros realizamos estimaciones con una muestra, si es probabilística, obviamente podríamos generalizar a la población y decir que este valor es representativo de la población, que obviamente vamos a tener cierto nivel de error, que aquí lo calculamos, que son 2.181 lempiras de error, que es bastante alto. Por lo tanto, cuando tenemos bastante error, el resultado de las hipótesis tiende más a comportarse de una manera en la cual nosotros no podamos tener una conclusión tan certera de lo que es el comportamiento de los datos. Porque tal como les ejemplificaba, cuando nosotros no tenemos una información tan precisa o que no disponemos de información suficiente, vamos a tener que decir no se rechaza la hipótesis porque no se encontró suficiente evidencia para rechazarla, que sería en este caso lo que nosotros llamamos aleatoriedad o azar, que en realidad sería nuestro error muestral. Entonces, esta estimación de 37.000 lempiras se puede decir que es de la población de todos los economistas, con una desviación estándar de 15.426. Ahora bien, el error, que es un valor que solamente lo tenemos en cuenta, que es el error muestral. Si quisiésemos saber el error de estimación, tendríamos que multiplicarlo por el 1.26 si queremos hacer la estimación al 95% de confianza. Ahora bien, tenemos el cálculo de estadístico T, y este valor T, para que sea significativo, tendría que estar fuera del intervalo. Como es de dos colas, tendríamos que analizarlo a modo de intervalo. Tenemos menos 2.00096 y 2.0096. Entonces, si el valor T que hemos calculado cae dentro del intervalo, entonces la hipótesis nula no debe ser rechazada. Y si cae fuera del intervalo, si es mayor que estos valores, entonces la hipótesis nula debe de ser rechazada. Pero para ello también tenemos otro valor, que es la probabilidad asociada al estadístico T, que cuando esta probabilidad es menor que 0.05 o el 5% de significancia o el error de rechazar la hipótesis cuando debe ser cierta, cuando esta hipótesis es cierta, entonces la hipótesis no se rechaza. Pero si es menor que esa probabilidad, entonces la hipótesis o el estadístico es significativo, también se le puede llamar. Pero en dado caso, aquí tenemos la conclusión que nos da el programa, que prácticamente ya lo está haciendo por nosotros, que la hipótesis la debemos de retener o no rechazar la hipótesis nula, tal como aparece acá. Entonces ven que este complemento lo hace todo por nosotros. Incluso nos dice si la hipótesis se rechaza o no, para cuando no se tenga un conocimiento amplio de cómo saber si se rechaza o no la hipótesis, cuál va a ser el criterio. Aquí el mismo programa o el complemento nos lo da. Entonces, este es el procedimiento para prueba de hipótesis de una muestra utilizando el estadístico T cuando es de dos colas. Como les decía, en el video de pruebas de hipótesis trataré de hacer una cantidad considerable de videos utilizando esta aplicación para poder realizar muchas de las pruebas que aparecen aquí, porque aprovechando que este complemento
es gratuito, que podemos disponer de él, que son las mismas opciones que nosotros estaríamos trabajando con un paquete estadístico. Bien, entonces después estaré compartiendo más videos sobre el uso del programa.